¿Sabías que el gobierno que dirige Pedro Sánchez podría estar implicado en una trama oscura de corrupción, poder y dinero que trasciende nuestras fronteras? Hoy en Política en Primera Línea revelaremos los detalles más escalofriantes de esta historia que no encontrarás en otros medios. No olvides suscribirte para seguir descubriendo la verdad detrás del poder. Ahora, imaginen esto: Pedro Sánchez, en el centro de una red de maniobras ocultas que involucra a altos funcionarios, un país entero en juego, y la sombra de una mafia política a punto de ser desvelada. Sánchez no es el único nombre aquí, tenemos un elenco completo que lo rodea, donde cada figura tiene un papel en el tablero de ajedrez que afecta al futuro de España. Comencemos por el rescate de Air Europa. Un acuerdo multimillonario bajo el cual el gobierno, en plena pandemia, destinó recursos económicos sin precedentes. La pregunta que nadie responde es, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta obsesiva ayuda a una aerolínea? La respuesta está en la cadena de favores y en los intereses personales ocultos. Detrás del rescate de Air Europa, ¿sabías que existen conexiones que involucran a personas íntimamente relacionadas con el círculo de poder de Moncloa? Nada menos que a Begoña Gómez, la misma pareja de Sánchez. Esta trama se complica con reuniones secretas, transferencias de dinero y acuerdos que han dejado una estela de dudas. Pero aquí viene lo realmente escandaloso. La Unidad Central Operativa, UCO, ha empezado a atar cabos, recopilando pruebas y logrando acceso a dispositivos y discos duros que contienen información delicada sobre estas transacciones. Según documentos filtrados, en ellos se menciona a Sánchez, señalado como el número 1, el mismo que supuestamente autorizó operaciones en las sombras. ¿Qué escondían estos dispositivos? ¿Acaso pruebas de cómo esta administración ha venido traficando con la influencia de España en un mercado global? Aquí no queda el escándalo. Mientras la prensa convencional apenas araña la superficie, el PSOE está siendo investigado por presuntas entregas de dinero en efectivo en la sede misma de Ferraz. Según testimonios y evidencias recopiladas, dinero en bolsas ha sido transportado con destinos oscuros, sin rastro alguno en la contabilidad oficial. Y, mientras esto ocurre, el resto de la nación está en sus hogares, confiando en un gobierno que debería protegerlos, mientras, al parecer, los de arriba juegan con su propio beneficio. ¿Es esto un crimen político o un asalto descarado a las arcas públicas? Óscar Puente, uno de los voceros más leales a Sánchez, hace poco confesó, por error o negligencia, que estos intercambios de favores no son un secreto, sino una necesidad para la maquinaria política actual. Incluso reconoció que los chats entre Ábalos y Sánchez sobre este oscuro rescate, estos mismos mensajes de WhatsApp que demuestran una conspiración, existieron. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿hasta qué punto está comprometido Sánchez y su entorno con estos personajes? ¿Qué precio estamos pagando como país por sus tratos personales? Ahora bien, si todo esto ya les parece turbio, la trama se extiende más allá de nuestras fronteras. La República Dominicana, ese idílico destino de playa, se convierte en un refugio para transacciones secretas y reuniones a puerta cerrada entre miembros del círculo de confianza de Sánchez y figuras de dudosa reputación. Fuentes de alta seguridad aseguran que se usaron recursos españoles para respaldar actividades económicas en el extranjero, dinero que los contribuyentes jamás verán de vuelta. La pregunta es, ¿qué hacían estos altos cargos en reuniones con figuras de negocios ilícitos, organizadas en el mismo sitio donde escapaban del radar español? Portugal también entra en escena. Investigaciones recientes han mostrado vuelos inexplicables del Falcón presidencial hacia tierras lusas, coincidiendo con los tiempos de las transferencias y las reuniones internacionales de la trama. La misma prensa portuguesa ha empezado a levantar sospechas, mientras en España la información es estratégicamente silenciada. Todo esto ocurre, mientras Begoña Gómez acompaña a Sánchez en viajes que los medios tradicionales apenas logran reportar. ¿Hasta dónde llega la red? ¿Es este el fin de un partido o solo el inicio de un proceso judicial que podría destapar una mafia de Estado? La red es tan extensa y profunda que muchos ya se preguntan, ¿es Pedro Sánchez la cabeza de un gobierno o el líder de un sistema de poder paralelo? Si todo esto llega a demostrarse, las implicaciones para España serían devastadoras. Esto no es una simple disputa política, no es una pelea de intereses o ideologías, esto se asemeja más a un modelo donde la confianza del ciudadano es usada como moneda de cambio en un tablero de intereses personales, lejos de la luz pública. Imaginen por un momento el escenario, mientras millones de españoles trabajan, pagan sus impuestos y confían en que sus esfuerzos contribuyen al bienestar del país, una élite política maneja esos recursos en beneficio propio. Dinero de todos los españoles,
que podría haber ido a sanidad, educación, a mejorar el futuro de las próximas generaciones, podría estar terminando en paraísos fiscales y negocios personales que nunca generarán beneficio alguno para el pueblo. Esto no es solo un tema de moralidad, sino de responsabilidad. ¿Y qué ocurrirá cuando todo esto salga a la luz? Los rumores de investigaciones han comenzado a filtrarse, y aunque el gobierno mantiene un silencio oficial, se dice que en las oficinas de Ferraz ya están preparando una estrategia para contener el escándalo. Sin embargo, hay algo que está claro: no se puede contener la verdad por siempre. Las autoridades judiciales españolas no pueden ignorar la magnitud de estas revelaciones, y la prueba principal puede estar ya en manos de la UCO. Los mismos que, en su momento, destaparon los mayores casos de corrupción de este país, están decididos a exponer la verdad. Pero aquí no acaba el impacto. Mientras los agentes de la UCO avanzan con sus investigaciones, en Ferraz se preparan maniobras para evitar que todo esto llegue a los tribunales. Se rumorea que figuras de alto rango del partido han hecho llamadas a los medios, solicitando silenciar la cobertura y desviar la atención. La situación llega a un nivel donde, incluso dentro del propio PSOE, se habla de una guerra civil interna. Existen facciones que han perdido la paciencia con Sánchez y ven en esta situación su oportunidad para tomar el control del partido. El PSOE podría fracturarse, dividiéndose entre aquellos leales al presidente y aquellos que quieren distanciarse de una gestión cada vez más cuestionada. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en todo esto? Hay quienes dicen que estamos siendo testigos de un despertar, que por primera vez en décadas, los ciudadanos están tomando conciencia del impacto de la corrupción y exigiendo responsabilidad. Las redes sociales han estallado, y los hashtags contra la corrupción del gobierno y a favor de investigaciones independientes se han vuelto virales. Miles de personas están llamando a una movilización nacional, exigiendo la dimisión inmediata de todos los implicados. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿estamos a las puertas de una revolución social o política en España? El desenlace de esta trama tiene muchas posibles direcciones, y ninguna es positiva para Sánchez. Incluso si logra contener el escándalo en el corto plazo, el desgaste en su reputación y en la confianza ciudadana ya es irreversible. Los analistas coinciden: si las investigaciones judiciales avanzan y las pruebas se hacen públicas, el actual gobierno enfrentará una de las mayores crisis de legitimidad en la historia democrática de España. La situación se compara ya con los días más oscuros de la política nacional, cuando los escándalos sacudieron los cimientos de la Moncloa. Y el círculo cercano de Sánchez no es ajeno a esto. Figuras como Begoña Gómez, que han sido salpicadas por esta trama, no podrán escapar de las investigaciones. La relación entre política y familia, esa peligrosa mezcla que muchos intentan evitar, se ha convertido en un peso que podría arrastrar a Sánchez a su propio colapso. Incluso se dice que Begoña Gómez está evaluando opciones legales para distanciarse de la situación y proteger su propia reputación. ¿Llegará este matrimonio político a resistir la presión de una nación enardecida? ¿Podrán soportar el peso de las investigaciones sin caer en un escándalo aún mayor? Pero lo más inquietante es la aparente indiferencia de Sánchez, quien, en lugar de responder a estas graves acusaciones, ha optado por continuar con su agenda pública, como si nada de esto estuviera ocurriendo. Es una estrategia peligrosa, una apuesta en la que confía en que el olvido y el tiempo jueguen a su favor. Sin embargo, la gente ya no es la misma. Las voces de la indignación se multiplican y se organizan. La imagen de un líder que, mientras su país se consume en dudas y corrupción, opta por ignorar los llamados de su propio pueblo es la chispa que podría encender una reacción social sin precedentes. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de la política en España? La respuesta es sencilla: nos enfrentamos a un cambio drástico, a un nuevo escenario donde la transparencia y la rendición de cuentas ya no son opciones, sino demandas urgentes. El país exige una renovación, y si Sánchez no da un paso al costado, podría ser la misma ciudadanía la que se encargue de sacarlo del poder. Entonces, ¿estamos al borde de un cambio de era? ¿Es este el principio del fin de un modelo de gobierno basado en el abuso de poder y la manipulación? Lo único claro es que la situación actual ha dejado a la vista algo que muchos se niegan a aceptar: la política española necesita una limpieza profunda, y el caso Sánchez es solo el comienzo de una transformación que podría llevarnos a un renacimiento o, en su defecto, a un declive irreversible. Para todos aquellos que han seguido este análisis, el mensaje es claro: no podemos permitir que el silencio gane la batalla. Cada ciudadano tiene en sus manos la capacidad de cuestionar, de exigir transparencia, de no conformarse con respuestas a medias ni discursos vacíos.
porque al final, el verdadero poder no reside en Moncloa, ni en Ferraz, ni en los despachos ocultos del poder, sino en cada uno de nosotros, en nuestra voluntad de ser escuchados y en nuestra capacidad de decidir el futuro de este país. No podemos dejar de investigar. Aquí, en Política en Primera Línea, seguiremos esta historia hasta el final. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas revelaciones. La justicia depende de que cada uno de nosotros exija la verdad.